En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este mini Snoopy. Es súper fácil de hacer y solo necesitamos estambre color blanco, estambre negro y un poquito de estambre color rojo. También vamos a necesitar hilo color negro, un poquito de relleno y yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros con un gancho de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a iniciar haciendo la cabeza, comenzando por un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para subir nuestro tejido y en el primer punto, en la cadenita no, sino en el primer punto, hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y continuamos con 4 vueltas de 21 puntos bajos. Seguimos con 7 disminuciones. Y terminamos con 7 puntos bajos. Al final tenemos 14 puntos. Seguimos con 2 disminuciones y hacemos 10 puntos bajos. Al final tenemos 12 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 12 puntos bajos. Rellenamos la cabeza. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 8 puntos. Cortamos y cerramos.
Y con una aguja para estambre vamos a pasarla por la hebra de afuera de todos los puntos. Y jalamos para cerrar. Y así nos queda la cabecita. Para el cuerpo vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y continuamos con 3 vueltas de 18 puntos bajos. Seguimos con 3 disminuciones. Y 12 puntos bajos. En esta vuelta tenemos 15 puntos. Y continuamos con 3 disminuciones. Y 9 puntos bajos. En esta vuelta tenemos 12 puntos. Y seguimos con 4 disminuciones. Y 4 puntos bajos. Y para terminar hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos suficiente hilo y cerramos. Y rellenamos el cuerpo. Y así nos queda el cuerpo. Nos queda como de una forma de gotita. Para hacer las patitas, iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Hacemos una vuelta de 12 puntos bajos.
y hacemos 6 disminuciones. Terminamos con 2 vueltas de 6 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Rellenamos. Y así nos queda la patita. Aquí el truco está en empujar un poco el relleno hacia uno de los lados de la parte de abajo para que se haga esta forma del piecito. Y tenemos que hacer 2 iguales. Para los bracitos iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con 4 vueltas de 6 puntos bajos. Los bracitos no es necesario rellenarlos ya que están muy pequeñitos y tenemos que hacer 2 iguales. Para la cola vamos a iniciar con una cadena de 3 puntos. Hacemos uno más para levantar el tejido. Y aquí hacemos 2 puntos medios altos. Tomamos hilo, sacamos, nos quedan 3 hebras y sacamos por las 3. Repetimos otro punto medio alto. Y terminamos con un punto bajo. Cortamos y cerramos. Y esta va a ser la colita. Para las orejas, con estambre color negro, vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Y continuamos con una vuelta de 10 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Y continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Y por último, vamos a pasar nuestro gancho por nuestro primer punto como si fuéramos a seguir tejiendo.
y lo pasamos por el punto que nos queda enfrente. Sacamos hilo, pero aquí no vamos a hacer nada. Vamos a pasar nuestro gancho por el punto que tenemos a un lado, por el de enfrente, tomamos hilo y sacamos de nuevo. Aquí tenemos 3 hebras y repetimos lo mismo en los últimos 2 puntos. Sacamos y tenemos 4 hebras. Aquí vamos a tomar hilo y vamos a sacarla por estas 4 para hacer un solo punto. Cortamos hilo, cerramos. Así nos queda la orejita de Snoopy. Esta no la tenemos que rellenar y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora vamos a comenzar a unir las piezas, comenzando con la cabeza y el cuerpo. La trompita de la cabeza y la pancita del cuerpo tienen que ver hacia el mismo lado. Si los pones al revés va a quedar raro, entonces tienen que ver hacia el mismo lado. Y comenzamos a coser. Las patitas, con ayuda de unos alfileres, las vamos a fijar por la parte de abajo del cuerpo, entre la vuelta número 1 y 2, y comenzamos a coser. Los bracitos los vamos a colocar entre la vuelta número 8 y 9 del cuerpo, contando desde abajo hacia arriba. Las orejitas las vamos a colocar entre la vuelta número 4 y 7 en la cabecita, contando de atrás hacia el frente, y los vamos a poner a la altura que quede un poquito arriba del nivel del hocico. La colita la vamos a poner entre la vuelta número 4 y 5 por la parte de atrás del cuerpo, entre ambas piernitas. Con color rojo vamos a hacer su collar. Vamos a hacer un anillo mágico dejando una hebra un poco larga y hacemos 10 puntos bajos. Aquí hacemos un punto deslizado y cortamos un poco de hilo. Cerramos y ahora vamos a aflojar todo lo que podamos el anillo mágico para pasarlo por la cabecita de Snoopy. Ajustamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda el collarcito. Ahora, entre la vuelta número 8 y 9 de la cabecita, contando de atrás hacia el frente, vamos a hacer los ojitos. Vamos a pasar nuestro hilo por la parte del medio del hociquito, contamos 3 puntos y la pasamos de nuevo hacia abajo. Vamos a repetir esto unas 3 o 4 veces y repetimos del otro lado. Ahora, para hacer la boquita, con un poco de hilo negro, vamos a pasarlo por la parte de abajo de uno de los ojitos, contando un punto hacia el frente, pasamos el hilo por debajo de la cabecita y pasamos la aguja a la misma altura pero del otro lado. Y por último, con un pompón pequeñito en color negro, vamos a hacer la nariz. Y listo, hemos terminado nuestro mini Snoopy.
¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la parte de abajo hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. También te dejo el link a mi Ko-fi, en donde puedes hacer una donación para este canal o ver todos los patrones gratis exclusivos que tenemos allí. También te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.